Estimadas y estimados, vamos a entrar al tema 1.2, progresiones geométricas e interés compuesto. En este video vamos a ver dos alcances: explicar el concepto de progresión geométrica y describir los métodos de solución para problemas de progresión geométrica. Mucha atención, pongan mucha atención, su mente muy fina, por favor. La base teórica es fundamental para comprender lo que estamos haciendo al momento de resolver problemas. Vamos a explicar el concepto de progresión geométrica. Y una progresión geométrica es un conjunto ordenado de números, es una sucesión ordenada de números llamados términos, tales que dos números consecutivos cualesquiera guardan un cociente o razón común, es decir, cualquier término posterior de la progresión geométrica puede calcularse del anterior si se le multiplica por un número constante llamado cociente o razón común. Ejemplo, son progresiones geométricas las siguientes. Primer renglón: 3, 6, 12, 24 y 48. Guardan todos los números la razón común 2. Ahora, el 3 es el primer término de la progresión. Si tenemos ese 3 y tenemos la razón común de 2, podemos calcular el número que sigue. 3 por 2 son 6. Y después podemos multiplicar el 6 por el 2, que es el cociente o razón común. 2 por 6, 12. El que sigue es 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Y de esa manera es una progresión geométrica creciente. Ahora, puede haber razones negativas. ¿Qué es lo que pasa? Primer término, menos 2. Razón común, menos 4. Menos por menos da más. 2 por 4 es 8. Ahora, para el siguiente término, 8 positivo. Más por menos da menos. 4 por 8, 32. 32 negativo. Menos por menos da más. 32 por 4 da como resultado 128. Si usamos letras y definimos la razón común en términos generales como R, y el primer término lo llamamos T, el que sigue va a ser T por R. El tercer término sería T por R por otra vez R, generando un TR elevado al cuadrado. El cuarto término de este ejemplo sería T por R al cubo, porque multiplicamos el anterior, que es T por R cuadrada, por otra R, y nos da R cúbica. Bueno, con esto concluimos el concepto de una progresión geométrica y pusimos unos ejemplos. Ese es el concepto de qué es. Es una sucesión consecutiva de números llamados términos, y el número posterior se puede calcular del anterior multiplicándolo por la razón común de la progresión geométrica. Ahora vamos a describir los métodos de solución de las progresiones geométricas, pero necesitamos fórmulas. Fórmulas que nos ayuden a resolver los problemas que nos cuestionan cada uno de los temas o situaciones de progresiones geométricas. Primero tenemos que definir una progresión geométrica en términos generales. Vamos a llamar T1 al primer término de una progresión geométrica. Y si queremos definir una progresión geométrica de 6 términos y definimos, tomando como referencia el último ejemplo, la razón común R como R en general, el siguiente término de una progresión geométrica general de 6 términos, el siguiente término sería T1 por R. El tercer término de la progresión sería T1 por R al cuadrada. El cuarto término sería T1 por R al cubo.
El quinto término, si n es igual a 5, si hay 5 elementos en la progresión, sería T1 por R a la cuarta. Y el sexto término, porque así lo definimos al principio, si n es igual a 6 o si hay 6 términos en la progresión geométrica, entonces el sexto término sería T1 por R a la quinta. Primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto término. Hay seis términos. El último término tiene una R elevado a la quinta y son 6 términos. Recuerden, el número de términos o la n en una progresión, en este ejemplo, es igual a 6 y el último término tenemos una R elevado a la 5, un número anterior al número total de términos. Entonces vamos a generalizar para n términos en una progresión geométrica. El T1 es igual, el primer término, el segundo término es T1 por R, tercer término, cuarto término y así sucesivamente. Si generalizamos con n y describimos los 3 últimos términos de una progresión geométrica, recordemos que nos detenemos, el último término está con una R elevado a una n menos 1. Es decir, el último término de una progresión geométrica va a ser T1 por R a la n menos 1. Este es el último término. El penúltimo tendría un valor, una unidad menor. El exponente tendría una unidad menor. Sería T por 1, T1 por R a la menos 2. Ese sería el penúltimo. Y el antepenúltimo sería T1 por R a la menos 3. La fórmula para sumar o para determinar cuál es el valor de la suma de todos los términos de una progresión geométrica es igualita a la fórmula anterior o a la expresión anterior, solo que en lugar de comas vamos a colocar signos de más. Es decir, el término 1 le vamos a sumar al término 2 y este se le va a sumar el término 3, se le va a sumar el término 4. Todos los términos se van a sumar hasta el último término de la progresión. Ahora, esta fórmula para sumar o para calcular la suma de todos los términos de una progresión es difícil de usar. Vamos a tener que llegar a una fórmula simplificada para la suma de todos los términos de una progresión. Y para eso vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a tomar esta fórmula para la suma de todos los términos de una progresión geométrica y vamos a multiplicar toda la ecuación, tanto su lado izquierdo como su lado derecho, por R. Si multiplicamos S por R, nos queda S por R o RS. Si el término 1 lo multiplicamos por R, porque todos los términos del lado derecho se van a multiplicar por R, T1 por R nos da T1R. ¿Sale? T1 por R nos da T1 por R al cuadrado, el que sigue al cubo. Fíjense que los estoy acomodando en el orden de la expresión anterior. Si este lo multiplicamos por R, nos queda este, y lo estoy alineando con su término de arriba. Ahorita van a ver por qué. El último término, si lo multiplicamos por R, el último término de la suma de una progresión geométrica, si lo multiplicamos por R, nos va a dar T1 por R a la n. Ahora, para eliminar los términos intermedios que nos están haciendo mucho ruido, vamos a restar las dos expresiones obtenidas, la de arriba menos la de abajo. Si restamos S, que es el lado izquierdo de la primera expresión, restamos S menos el término R por S, nos queda esta expresión, S menos R por S.
Ahora, noten por favor que se van a cancelar todos los términos de en medio y solo van a sobrevivir tanto el T1 como el último término T1 por R a la N. Pero lo que vamos a hacer es, para tener un orden, vamos a agrupar en la expresión de la resta, vamos a agrupar los términos que se van a cancelar. Nada más para que quede claro. Este término, T1 por R al cuadrado menos T1 por R al cuadrado, lo agrupamos, se va a cancelar. El T1 por R al cubo menos T1 por R al cubo va a quedar expresado dentro de esos puntitos. Es como si se escondieran esos puntitos. Y de hecho el T1 por R a la N menos 3 menos T1 por R a la N menos 3 también va a estar oculto en esta simplificación. Vamos a agrupar solo los términos T1 por R elevado a la N menos 2, T1 por R elevado a la N menos 2, lo agrupamos a la menos 1 también y solo sobrevive al restar la primera expresión menos la segunda, este queda con número negativo. Como se cancelan todos los términos intermedios, al restar la primera expresión menos la segunda, este hereda el signo negativo de la resta. Y este primer término que está en la primera ecuación, pues no se resta con ninguno, que sobrevive. Y este no hay a cuál restarle. Bueno, entonces queda solo T1 menos T1 por R a la N. Si factorizamos la S y si factorizamos T1 y después como queremos obtener el valor de la suma, este factor 1 menos R que está multiplicando la S pasa dividiendo y tenemos la fórmula para determinar la suma de los términos de una progresión geométrica. El último término de una progresión geométrica entonces sería este. Esas son las dos fórmulas que vamos a usar para resolver los problemas de progresiones geométricas en este tema 1-2. Bueno, espero les haya gustado y vamos al siguiente video.